¿Reloj mecánico, automático o manual? ¿De qué estamos hablando? Hay dos grandes categorías en los relojes de pulsera, los que necesitan una energía externa, una pila, o los que necesitan una fuente de energía interna que propulse su movimiento. En este caso serían mecánicos, que pueden ser dentro de la categoría manuales o automáticos. Los relojes manuales son de los más antiguos y conocidos y, por ejemplo, tienen como característica que no llevan ningún componente eléctrico. Estos relojes simplemente a través de la corona se les da cuerda para activar la carga. El mecanismo de cuerda de estos relojes, con su experiencia de carga, es un sistema que enamora a los amantes de la relojería. Por ejemplo, tenemos aquí el Junghans Mansfield, que funciona a través de un formato manual. Si comenzamos a darle cuerda, el giro de la manecilla se transmite entre los engranajes hacia el muelle motriz. Este muelle se va tensando hasta que llega a un tope, entonces es cuando hay que dejar de dar cuerda porque se puede romper el mismo. El muelle se va destensando y así es como va perdiendo la carga según el uso, con lo cual tienes que estar siempre atento de ir dándole cuerda al reloj para que no pierda su precisión. Cabe destacar que este sistema de carga es súper apreciado por los amantes de la relojería por su delicadeza y su complejidad. Así que si tienes un buen mantenimiento del reloj te puede durar toda la vida. El reloj automático tiene la capacidad de darse cuerda por sí mismo mediante una pieza llamada rotor o masa oscilante. Esta pieza hace la función de la corona al darle cuerda, como hemos visto en los relojes manuales. La pieza hace que se cargue el muelle, se vaya tensando el muelle y que así se transforme en energía. Además, en el movimiento de la muñeca del propietario ayuda a que esa carga se mantenga. También se puede cargar con la corona si así lo deseas. Algunos rotores cargan en una sola dirección u otros son bidireccionales. En este tipo de relojes, el muelle se desconecta cuando ya está completamente cargado para evitar la rotura del mismo. Aunque la explicación sea muy fácil, es un sistema muy complejo que solamente pueden realizar grandes maestros de la relojería. No puedo deciros cuál de los dos sistemas es mejor. Sí que hay que tener en cuenta que con los relojes manuales tienes que estar pendiente de darles cuerda. Además, aconsejamos no darle cuerda mientras lo llevas puesto porque puede deteriorar el sistema. Tenemos una explicación sobre esto aquí arriba en este vídeo. Sin embargo, con los relojes automáticos, este sistema de carga de la cuerda es totalmente innecesario, ya que el reloj se va cargando por sí mismo. Igualmente, si no vas a usar el reloj durante un tiempo y lo vas a dejar apartado, te recomendamos comprar un rotor para evitar que se deteriore con el tiempo. Los relojes automáticos sí hay que tener en cuenta que son un poquito más gruesos de lo habitual, pero esto ya es cuestión de gustos totalmente. ¿Y tú cuál prefieres? Cuéntanoslo en comentarios y no olvidéis suscribiros al canal para obtener más información. Muchas gracias y un saludo, hasta la próxima.